Mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta mañana. Y seguimos, hermanos, con el tema de la oración modelo. Seguimos, ¿verdad?, con la enseñanza de Jesucristo a los discípulos, de cómo Él estaba enseñándoles, mostrándoles a su papá, de cómo ellos, así como Él, podía comunicarse con su papá, ellos y nosotros ahora tuviéramos también la misma oportunidad, el mismo privilegio, el mismo momento, la misma enseñanza de poder acercarnos al Padre en el nombre de Jesús. Y lo vemos, hermanos, en la palabra de Dios en este día. Hemos compartido los varios temas, y en este día nos toca, mis amados, el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 12: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y hermanos, al ver este pasaje, nada más este versículo, al ver ese versículo nada más, hay varias preguntas que saltan del versículo. Hay varias preguntas que hay que anticipar, que hay que pensar, que hay que tomar en cuenta, mi amado, al leer este versículo, que esas palabras que simplemente nos saltan o simplemente nos llevan a pensar. La primera pregunta es esta, mis amados. Alguien que está aquí en esta mañana nunca ha pecado. Perdona nuestras deudas. Es algo bien tremendo. Ahora, una cosa, fíjense, hermanos, Jesucristo está enseñando esta oración. ¿Él tenía que pedir perdón? Son preguntas que saltan del versículo. Porque Jesucristo dice: perdona nuestras deudas. Está mostrándole al pueblo, está mostrándole a sus discípulos de que ellos, porque Él era el sacrificio, Él era el Cordero de Dios, iban ellos a tener acceso al Padre y podían ellos acercarse en su nombre. Aunque en Él no había pecado, en que en Él no había fallas, Él no tenía ninguna deuda a Dios. El simple hecho de que Él venía con un propósito de dar su vida en rescate por aquellas personas de las cuales Él estaba enseñando. Todos aquí hemos fallado. Nadie levantó la mano, porque todos hemos fallado. Y eso es una de las preguntas que resalta ahí, que salta del versículo. ¿Quién de nosotros no ha fallado? Y qué tremendo es esto, hermanos. Otra pregunta que salta de ahí es: ¿qué le debe usted y yo a Dios? ¿Qué le debemos? ¿Quién de los que estamos aquí pidieron hacer? ¿Nadie? Nadie dijo: yo quiero nacer. ¿Qué le debemos a Dios? De que Él haya tenido a bien darnos la oportunidad de vivir. Fíjense, hermanos, le debemos a Dios, como ustedes han respondido, la vida. Mi vida viene de Dios. Aunque el hombre diga lo que quiera decir, el hombre quiera enseñar lo que quiera enseñar, nosotros vinimos de Dios. No venimos de los changos, no vinimos de una materia, no vinimos del pescado, vinimos del trono de la gracia de Dios, de la palabra que Dios dijo. Le debemos a Dios, por decirlo de esta manera, la vida. Y hoy en la mañana que nos levantamos y nos pudimos bajar de la cama sin asistencia, gracias a Dios le debemos nuestra salud. El otro día. Hermanos,
qué tremendo es poder decir al Señor gracias porque no estoy en el hospital. Hay muchas personas en este momento que están diciendo gracias que estoy en el hospital y no en la funeraria. Mi amado, a lo que me refiero es que tenemos que darle a Dios lo que a Él se le debe. ¿Qué le debemos a Dios? ¿La vida? ¿La salud? Una larga vida más. Sí, yo sé que estamos bien, podemos decir todo, pero muchas veces en lo que decimos todo no ponemos atención a unas ciertas cositas que ahí están, que no hemos nosotros tomado nota de ello. Larga vida. Anoche estaba con mi hermana y me decía, te voy a decir más o menos lo que dice la calculadora hasta cuándo te vas a morir. Y la calculadora me dice a mí que yo voy a morir cuando yo tenga 84 años. Y yo le dije a mi hermana, esa cosa no sabe lo que está diciendo. Yo ya le dije al Señor que yo voy a vivir hasta 96 años. ¿O le faltan números? Amén. That's right. En sus manos. Pero le damos gracias a Dios porque es una larga vida. ¿Sabe otra cosa, hermano? Le damos gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por papá, mamá, hijos e hijas, esposo y esposa. Gracias a Dios por la familia. Y podemos decir ahí que a lo mejor mi familia no es la mejor familia que existe. Pero ¿sabe una cosa? Gracias a Dios. Amén. Porque usted no sabe, mis amados, las veces que nos han llamado a nosotros de personas que están totalmente solos, no tienen a nadie con quien hablar. El simple hecho de que vayan ellos allá a la oficina a platicar y la pregunta es, ¿tiene usted un momentito? Y lo único que uno hace es escuchar. Porque no tienen a nadie. ¿Sabe qué? Gracias a Dios por su familia. No se nos olvide, hermanos, de veras darle gracias a Dios por nuestra familia. Darle gracias a Dios también por nuestros amigos. Dice la palabra de Dios que el que tiene amigos es rico. Darle gracias a Dios. Gracias por nuestras amistades. Por la fuerza, hermanos, que nos levantamos en la mañana y decimos, hoy necesito la fuerza de este día para hacer lo que tengo que hacer y llegar al final del día, aunque esté cansado, pero ir a descansar. Gracias a Dios por la fuerza, gracias a Dios por el trabajo, por el empleo, gracias a Dios porque todo proviene de Dios. Santiago dice, todo don perfecto proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Fíjense, hermano, viene de Él. El trabajo, el empleo, la inteligencia, mi amado. Gracias, Señor. Oh, mis amados, hay ciertas personas que tienen ciertas habilidades. Por ejemplo, alguien puede poner un muro aquí, una muralla, y pueden pintar y les sale algo bien bonito. Si me lo ponen a mí allí, no van a saber lo que yo puse allí. Y también, hermanos, nos ha dado, gracias a Dios, que nos ha dado no solamente la habilidad, pero la creatividad de que podemos ustedes y yo ser como Dios, en el sentido de que nos ha dado a nosotros la habilidad para crear. Y no estoy hablando de hijos e hijas. Creatividad. Y una de las cosas más grandes, hermano, que Dios nos ha dado y que podemos agradecerle a Dios, es que nos dio libre albedrío. No somos robots. No somos personas, ¿verdad?, que simplemente somos llevados y que aquí, allá y más allá. No. Dios nos da a nosotros el privilegio de escoger. De escoger. De decir sí o no. De poder nosotros llegar a un momento en la vida de nosotros donde usted va a escoger si va a ir a Dios, si va a servir a Dios, si usted va a ser fiel a Dios, si usted va a vivir para Dios o no. Dios nos da el privilegio a nosotros de escoger. No nos forza a nadie.
Él no dice, tú me vas a servir porque me vas a servir, sino que pone todo en su regazo y usted hace una decisión. Esto nos lleva al tema del pecado. Nos lleva al tema, mis amados, del cual nosotros perdonamos nuestras deudas. Nos lleva al momento de que ustedes y yo somos, la Biblia dice, pecadores. Y que cuando Jesucristo está mostrando y enseñando al pueblo, a sus discípulos, está diciendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero está esta primera parte. Porque fíjense, hermanos, el perdón de Dios, fíjense lo que le voy a decir, el perdón de Dios no es por nuestros méritos. Usted no lo ha ganado. Usted no ha trabajado por él. Es la simple gracia de Dios. Amén. Si usted y yo somos perdonados, no es porque yo merezco ser perdonado, porque Él ha tenido a bien. Cuando yo vine delante de Él, Él vino por mí, vino y me amó de tal manera que se dio a sí mismo. Y yo vi lo que Él hizo y lo hizo por mí. Y ahora yo puedo decir, Señor, perdona nuestras deudas. Y en este caso, perdona mis deudas. Amén, amén. ¿Qué diferencia, hermanos? Porque el perdón no es por lo bueno que yo soy o porque yo lo merezco, sino porque Él lo ha hecho posible. Y déjeme llevarlo a lo que sigue, hermanos, en este momento, porque la Biblia habla de esto, de la primera parte de este versículo dice, perdona nuestras deudas. Está hablando, mis amados, el diario vivir hacia Dios. El diario vivir hacia Dios. Porque si ustedes ven en la palabra de Dios, siempre hay una relación con Dios o una falta de relación con Dios, pero también hay una relación o falta de relación también con el prójimo. Y siempre cuando uno está bien con Dios, entonces vamos a estar bien con los que están alrededor de nosotros. Pero primero hay que estar bien con Dios, porque dice, es un diario vivir hacia Dios. Quiero que vean esto, hermanitos. Dice la palabra de Dios, el capítulo 13, versículo 3 al 10 de Juan, habla de que cuando la palabra de Dios, cuando Jesucristo dice, perdona nuestras deudas, está hablando de nuestro diario vivir. Está hablando de que ustedes y yo nos vamos a emigrar, va a caer lodo, va a caer tierra sobre nosotros. Y si vemos en la palabra de Dios, en el capítulo 13, versículo 3 de en adelante, si vamos a ver el versículo, dice así, Jesucristo hablando, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino él a Simón Pedro, y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le dice y le responde, lo que yo hago, fíjense lo que voy a decir, hermanos, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Te estoy enseñando algo, Pedro, pero en este momento no lo entiendes, no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Quiero que noten eso, hermanitos. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mi amado, lo que Jesucristo está diciendo allí es que si Él no ha lavado, limpiado sus pecados, ustedes y yo no tenemos parte con Él. Y le dice a Pedro, no tendrás parte conmigo. Y en este caso, pues Simón Pedro cambia de parecer, cambia de pensamiento. Señor, si es así, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pues mejor échale. Es más, ese lavamanos que traes, échale el agua
porque lo necesito. Pero fíjense, hermano, lo que dice el Señor aquí. Jesús le responde y le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Pues está todo limpio. Quiero que noten eso, hermanos. Está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Dice, aunque no todos. ¿Eso qué es lo que sucede, hermanos? Cuando se va caminando todo el día y llega a la casa y avienta las botas como las aviento yo, y están llenas de polvo, no las meto a la regadera, se talla, se pone shine si es necesario, pero nada más las botas. A lo que me refiero, hermanos, es lo que Jesucristo está mostrándole aquí es a través del día, a través del caminar, a través de del peregrinaje de nosotros, nos vamos a enlodar. Porque, hermanitos, ¿quién de los que estamos aquí no pecamos todos los días? Vamos a levantar la mano todos, Fíjense, hermanos, bien directo a lo que es. Necesito solamente lavar tus pies. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 10 habla, mis amados, de algo bien tremendo que Jesucristo está mostrando a través del apóstol Juan. El versículo del 5 en adelante voy a leer, en el primero de Juan capítulo 1, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, fíjense, hermanos, nos limpia de todo pecado. Jesús le dice a Pedro: ya estás limpio, vosotros ya estáis limpios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, hermanos, a lo que se refiere la palabra, hermanos, es que cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo confesamos nuestro pecado, le estamos diciendo al Señor: Señor, estoy de acuerdo contigo que lo que tú llamas pecado, yo también llamo pecado. Hay una ilustración, hermanos, a un acontecimiento en el Antiguo Testamento que ustedes conocen muy bien. La palabra de Dios dice, hermanos, que David, rey de Israel, rey de Judá, rey de los dos reinos, hermanos, él vino y vio a una mujer y la deseó y fue tras ella. La Biblia dice que él cometió adulterio con esta mujer. Y la Biblia dice, hermanos, que él trajo al esposo cuando se dio cuenta que había concebido. El esposo viene y ni se acerca a su esposa porque era un fiel soldado del rey David. Dice que allí donde él estaba, allí dormía, enfrente de él. Así que David lo mandó matar. Mis amados, lo que sucede es que David escondía su pecado. Dios le envía a un profeta llamado Natán, y le dice: oye, David, había un hombre rico que tenía muchos corderitos, pero muchos corderos, tenía un resto de corderos, tenía bastante ganado, y también había un hombre que tenía solamente un cordero, y el que tenía bastantes corderos fue a donde estaba aquel que tenía solamente un cordero, y fue y lo agarró, lo trajo a su casa, lo mató y lo sirvió a su familia.
Y dice la palabra de Dios que David se indignó, David se enojó. David le dice, no puede ser, ese hombre tiene que morir. Y Natán el profeta le dice a David, David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Cuando nosotros queremos poner otro nombre a lo que Dios llama pecado, nos metemos en problemas, mis amados. Y para poder estar bien con Dios, para poder estar bien delante de Dios, sí, vamos a necesitar todo diariamente lavarnos los pies. Estoy hablando confesar nuestro pecado. Y sucede, mis amados, que cuando lo hacemos es un diario vivir hacia Dios. Es donde está la diferencia en cada uno de nosotros. Y luego, hermanos, hay otro pasaje, hay otra parte de esto. Diario vivir hacia mi prójimo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Y dice, bueno, déjame decirles una cosa, dice el Señor. Mira, un hombre iba de aquí a allá, y cuando iba llegando allá, lo asaltaron, lo golpearon, le robaron lo que tenía, y ahí estaba golpeado. Y pasó el dirigente de la iglesia, pensó uno de los líderes, pasó por allí, si no era el pastor, era muy cerca al pastor, pero pasó por allí, vio que estaba tirado en la calle y dijo, no voy a hacer nada, y pasó de largo. Y luego llegó otro que era maestro de la ley, que era maestro, era un intérprete, una persona que leía la palabra de Dios y la interpretaba para que todos la entendiesen. Él también pasó, vio que este hombre estaba tirado, necesitado, y también pasó de largo. Y luego llega un hombre extranjero, un hombre que venía de otro país, que era de otro lugar. Ve a este hombre, se acerca, le cura las heridas, lo pone en el caballo, lo lleva al mesón, lo lleva y le pone, él paga su lugar allí y le dice, cuídalo, yo voy a regresar si te debo algo. En otras palabras, lo que estaba diciendo, mira, ese es prójimo. Aquel que es necesitado. Dice la palabra, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué tremendo es esto, hermanos. Perdona. Y yo de veras, hermanos, muchas personas han dicho que Dios nos va a perdonar así como nosotros perdonamos. Pero yo creo, hermanos, que cuando usted ha sido perdonado, el testimonio, la evidencia de que usted ha sido perdonado es de que usted puede perdonar a aquellos que tienen deudas contra usted. Porque usted sabe lo que es ser perdonado. Y si vemos en la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 18, versículo 21 en adelante, y vamos a ver algo aquí que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó, el capítulo 18, versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y ustedes y yo, ¿qué vamos a contestar? Una sola vez. Más una vez. ¿Me la hace? La siguiente vez no me la vuelve a hacer. Eso es lo que ustedes y yo decimos. Bueno, más, yo no más, ustedes no, tal vez. No, la pregunta es legítima, la pregunta es bien. Dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7? Pero la pregunta que Pedro le hace a Jesús, le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, si usted multiplica 70 por 7, 490. Oiga, hermanito, fíjese,
Si usted no ha perdonado o no ha llegado, o si ha llegado a 490 y todavía no ha aprendido a perdonar, yo le he dicho a varios hermanos que yo conozco, hermano, hermana, usted ya está en 489. No se queda. El hermano Alex hace ratito me dijo 489. Dice, ahora hermanos, eso es lo que está aquí, pero fíjense hermanos, usted y yo lo multiplicamos, son 490. Los eruditos, los que han estudiado la palabra un poquito más profundo que yo y muchos más, dicen que significa 70 al poder de 7. Eso quiere decir que son 70 por 7, 490 por 7. Por 7. Por 7. Hasta que llegue a 70 sietes. Oiga, hermanos, ¿se imaginan? Pues fíjense, mis amados, ¿con qué? Dice, ¿cuántas veces? Vamos a dejarlo ahí en 490. Y luego dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando ustedes ven, hermanos, muchas personas dicen, es que yo no le encuentro mucho a la palabra de Dios. Si usted se mete a la palabra y comienza a leer algo así como esto, como que, no sé, algo sucede. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, el que le debía, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, quiero que noten eso, hermanos, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo tenía, hermanos, una deuda que yo no podía pagar. Y él pagó la deuda que yo no podía pagar. Mi amado, perdónanos nuestras deudas. Él pagó la deuda, movido a misericordia, le perdonó y le soltó la deuda. Y luego dice, pero saliendo ese mismo hombre, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, lo ahogaba y le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor mandó llamar a aquel que él había perdonado y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mis amados, si usted y yo hemos sido perdonados, porque Dios extendió gracia, compasión, misericordia, amor, hay que extender ustedes y yo al prójimo. Mis amados, y luego dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
¿Se imagina, hermanos, que lleguemos, que yo llegue al cielo, que diga, Señor, yo te perdoné a ti, pero nunca le perdonaste al hermano? ¿Le perdonaste? Mis amados, de eso se trata. Déjame concluir con esta otra parte que no son simplemente unas notas adicionales. Cuando yo estoy así, queremos hacer algo que va a resultar algo positivo. Proverbios capítulo 15 versículo habla, dice que una respuesta blanda, a soft answer, una respuesta con un tono de respeto, no gritando, un tono que lleve a la persona a atraerlo, no a alejarlo. ¿Y qué de mi enemigo, hermano? Proverbios capítulo 25, ¿qué de mi enemigo? Qué bonito es saber que podemos amar a todos aquellos que nos hacen bien, pero ¿qué de mi enemigo? ¿Qué de aquel que no me puede ver? ¿Qué de aquel que me odia? ¿Qué de aquel? Dios nos ha a nosotros dado ese amor, esa misericordia, esa compasión, para que ustedes y yo también podamos dársela aún a los enemigos. Colosenses capítulo 3 habla de mi manera de hablar. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino una palabra que edifique. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice eso. Y si yo voy a orar y me acuerdo que yo ofendí a mi hermano Alex, o a mi hermano, a alguien, yo me acuerdo en ese momento, yo tengo que arreglar cuentas con él. Fíjense, hermanos, Marcos capítulo 11 versículo 25 al 27 dice: cuando ores, perdona, deja tu ofrenda allí, ve y arregla con tu hermano y luego ven y ora. Y luego primero de Pedro 3:7 habla del esposo y la esposa. Y la razón, hermanos, que habla eso, porque habla bien directamente de cómo podemos nosotros tratar o debemos tratar a nuestras esposas y las esposas a los esposos, hermanos, de tal manera, porque ustedes y yo como esposo y esposa somos la foto, somos lo que la gente ve que representa a Jesús como el novio o el esposo, y la iglesia como la esposa. Bien importante. Y por último, hermanos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, que usted no se vaya a dormir enojado con su cónyuge, con su esposa, es más, con sus hijos. Hay que arreglar cuentas, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Mi amado, habla de una relación, porque si yo quiero estar bien, si yo voy a estar bien con Dios, entonces yo tengo que estar bien con los que están alrededor de mí. No quiere decir que voy a hacer todo lo que ellos digan, no quiere decir que esto no, simplemente estar bien con ellos. Así como Jesucristo a él le placía agradar al Padre. Eso era su encanto, agradar al Padre, obedecer al Padre, hacer lo que su Padre esperaba de él. Así que, mis amados, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo no sé si usted, saliendo de este lugar, necesita hacer unas llamadas y arreglar cuentas, o simplemente ir y postrarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, necesito un toque tuyo. ¿Se imagina, mi amado, lo que sucede si podemos vivir diariamente hacia Dios, vivir diariamente hacia el prójimo, para la gloria de Dios? Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, levantamos tu nombre en alto. Señor, simplemente
pedimos a ti en este momento, en todo aquello que hemos fallado y faltado y pecado, Señor, que nos perdones. Y si hay alguien, Señor, a quien hemos ofendido, Señor, que tú des testimonio en nuestro corazón, ir a arreglar cuentas con él o con ella o con ellos. Mi Dios, te alabamos. Gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.